Ponte cómodo y goza de mi lectura. Dagger, escrito y narrado por Mayra Solís de Jesús, para su canal Azul Zafiro. Octubre 2025. El Hudson Hornet atravesaba con rapidez las avenidas de la ciudad. Dentro del descapotable azabache, Belphegor se colocaba los guantes de piel. No dijeron una sola palabra durante el recorrido. Estaba perpleja, mientras las dudas comenzaban a formularse en su cabeza. ¿Por qué salieron del departamento de aquella manera? Tenía tantas ganas de intimar que no pudo esperar más. Siendo así, ¿por qué no lo hicieron como era su deseo, allí mismo, sobre el piso, a medio vestir? ¿Romualdo pretendía mantener ese lugar como un refugio beato, casto, libre de liviandad o algo así? Ella comentó que ese lugar no era un picadero. Él lo confirmó. Pero, ¿qué más daba? Era yo. Pensaba con rabia, no entendía su actitud. Dejaron el auto en un aparcamiento privado de renta y salieron caminando a la calle. El hombre la tomó por el brazo como cualquier marido a su mujer. Silbó con fuerza e hizo una seña. Un taxi se orilló deteniéndose frente a ellos. La urgió a subir de una forma no muy caballerosa. La dama, con gesto molesto, se zafó de su agarre. Fulminándolo con su lenguaje corporal, se montó en el asiento trasero. Romualdo la siguió sin hacer mucho caso a su enojo. Dio la dirección y el auto de alquiler los llevó al Hotel Dagger. El conductor miraba por el retrovisor. Los pasajeros tenían los ojos cubiertos por enormes gafas. El caballero llevaba una bufanda que tapaba la mitad de su cara y una gorra que cubría su cabellera, y la señora, con esa pañoleta que le cubría perfectamente del frío y un sombrero, terminaban por cubrir sus identidades. Parecían esconderse de algo o alguien. Amantes, seguramente. Gente desquiciada de Nueva York, pensó el chofer. Bajaron una cuadra antes de su destino final. Cavendish pagó el importe. La dama se adelantó entrando a su hotel, perdiéndose entre los pasillos. Minutos después fue alcanzada por su acompañante y juntos usaron, como siempre, la puerta de seguridad para luego acceder al elevador privado. Tras cerciorarse de que la suite estaba libre de empleados, Romualdo tomó del trasero a Belphegor y la montó en su cadera, llevándola directamente a la recámara sin decir una sola palabra. El sombrero voló de su cabeza en el trayecto sin que a ella le importara que, incluso con su andar enérgico, el caliente hombre que la llevaba en brazos lo hubiera estropeado con los pies. Tal y como había deseado la pelirroja, su febril amante la acopló curvándola hacia el frente sobre el bello tapiz color durazno e hilo de oro del chassillon. Alzó la falda larga del grueso vestido color cobrizo que llevaba, quitando del paso cualquier estorbo, haciendo que se olvidara de su ira y de sus tumultuosos pensamientos, con el sonido de las partes íntimas estrellándose con vigor. La pañoleta de seda seguía en su sitio cuando terminó con ella. Siguieron ya desnudos retozando en la enorme cama hasta extinguir el fuego que necesitaba ser apagado. Romualdo amaneció por primera vez en otro lecho que no era el suyo. El día del recital con las letras de Adeline Villin y la música de Romualdo Cavendish había llegado. La noche en que el músico no fue a dormir, a su residencia alarmó a la rubia cantante, mas su temor se disipó por completo cuando lo vio por la mañana. Estaba temiendo que la dejara plantada justo antes de su gran noche de estreno. Eso definitivamente la hubiera matado. Pero al verlo de una pieza desayunando en el comedor,
No hizo preguntas. Lo recibió como siempre, con alegría, como si fuera la primera vez. El dueño de la casa siguió con su propia rutina sin dar explicaciones de sus acciones. Por el contrario, Belfiby sintió que después del comportamiento hosco e inexplicable de Romualdo, el haberse quedado con ella a dormir era un paso enorme en su relación de amantes. Se sintió más poderosa y segura de sí misma en relación con Adeline, a la que, en tales circunstancias, consideró desde ese momento su contrincante. El músico comentó vagamente que haría una aparición especial en la presentación de la nueva compositora para dar mayor realce y expectación. Petición y deseo de la enferma, por supuesto, supuso Belfibe, que sintió animadversión ante esa solicitud de la cantante caída en desgracia. Lo vio como un intento de presión, puesto que ella había logrado alejarlo de su casa y pasar la noche fuera. Quizás Adeline intenta retenerlo, reflexionó Phoebe. Los rumores de que el soltero Cavendish mantenía una relación con otra eran constantes. Esa mujer, a todo intento de mantenerlo a su lado, se inventó eso de la composición de canciones. Lo hostigó a que le ayudara y ahora intentaba atarlo a un trabajo en conjunto, involucrándolo en su dichoso proyecto, aprovechando las facilidades que el músico tenía a su alcance. ¡Qué conveniente! ¿No se le pudo ocurrir algo mejor? Rumiaba la hermosa pelirroja frente al espejo mientras se perfumaba. Pero si cree esa mentirosa chantajista que va a salirse con la suya, está muy equivocada. Belfiby la dejaría claro quién era quién. Si algo hacía bien, era hacer su voluntad. Después de todo, lo aprendió siendo muy joven. Defenderse, manteniendo su posición de líder inescrupulosa, a permitir que la doblegaran, y eso nunca iba a ocurrir. Estaba segura de que, aunque Romualdo no lo admitiera, terminaría haciéndole un favor. Brigitte no estaba tan enferma como se creía. Alguien que tiene la fuerza para chantajear está muy lejos de pasar por salud delicada. Eran 2 años que Cavendish llevaba al lado de la cantante. De su cuenta corría que no llegarían juntos a los 3. Belfiby desde uno de los palcos privados del Desiree observó la actuación de Romualdo que, lejos de hacer una aparición especial, su sorpresa fue encontrarse con que él estaba protagonizando el recital y no se lo dijo. Era verdad que las canciones eran buenas, las voces elegidas para interpretar las letras y la música compuesta por Cavendish eran una obra de arte, como todo lo que él hacía. Sintió aún más ojeriza contra la rubia compositora. Celos desgarradores la carcomían al imaginar todo el tiempo que tuvieron que pasar juntos para llegar a tal compenetración. Comenzó a creer que Romualdo la conocía lo suficiente como para saber que estaría en contra de esa contribución artística y no se quedaría callada. Por supuesto, no estaba equivocado. La señorita Dagger se lo iba a demostrar esa misma noche. Al terminar, cuando el público celebró el trabajo y se mencionó a la compositora que no subió al escenario, fue el músico quien, en su nombre, recibió las ovaciones. También se anunció que esa noche había sido la única actuación del pianista por ser el debut como compositora de su querida amiga. Belfiby se impresionó con el calificativo que el actor utilizó para referirse a la mujer que vivía en su casa. Estaba claro que no sabía cómo quitársela de encima. Un par de años viviendo juntos y recibir ese calificativo no era una buena señal. Incluso lo consideró humillante. Pobre de ti, Adeline Brigitte,
dijo la despampanante pelirroja en voz alta, sin importarle quién la pudiera escuchar. Dagger estaba enterada de que Adeline se encontraba en algún lugar del centro nocturno, presenciando el recital. Haciendo caso a su intuición, se dirigió a los camerinos. Tarde o temprano la encontraría allí, como un chicle usado y pegajoso, incrustado en el zapato de Romualdo. El músico y productor del espectáculo estaría ocupado con la prensa por un buen rato. En ese momento fungía como vocero oficial. La situación venía de perlas. Belfiby entró en el camerino del dueño. Fue el primer lugar en el que se le ocurrió buscar. No había nadie. Se encaminó con toda confianza por los pasillos, divisando a la distancia a Adeline en una pequeña pieza, acompañada de su madre seguramente, una mujer bien conservada. No había acceso a ella de los reporteros, pero se podía divisar la rueda de prensa en la galería del salón de espectáculos. La rubia, de menuda complexión, observaba atenta lo que ocurría allá abajo. No tuvo que esperar demasiado. La dama mayor salió dejándola sola. Belfiby notó que la cantante tenía una figura sumamente delgada, lo cual le pilló por sorpresa. Aún así, se acercó a ella. «Buenas noches», saludó con educación. «Buenas noches», devolvió el saludo la rubia, girando el rostro y mirando a la hermosa mujer parada a una distancia prudente. Belfiby fingió no conocerle. «Es una locura allá abajo», dijo con una sonrisa fingida. «Sí, lo es», contestó Adeline, volviendo a posar la mirada en Romualdo, que respondía a los cuestionamientos. La dama de aspecto frágil inició una comunicación casual, pues el silencio entre ambas era abrumador. «¿Qué le pareció el espectáculo?» «Encantador. Mensajes concretos. Incluso dramático en exceso, si puedo pecar de sincera». «¿Le parece?», respondió Adeline sonriendo complacida. Eran muchas las emociones transmitidas y le alegraba que alguien hubiera visto más allá de solo lo lindo o conmovedor. «Sí», convino la empresaria. Aquella sonrisa suficiente parecía transmitir algo más que afinidad. Adelaide la observó con atención. «No soy el tipo de mujer que le gustan las historias románticas, llenas de lágrimas y drama». «Me parece que la conozco». «¿Nos hemos visto antes?», inquirió la autora. «No lo sé. Disculpe mi falta de educación. Belfiby Dagger», se presentó la pelirroja, pero sin ninguna intención de tenderle la mano a quien consideraba su enemiga. «Soy Adeline Villene», contestó la rubia con suficiencia, pero en el esfuerzo su voz se tornó rasposa. «¿Eres la autora?», dijo Belfiby siguiendo la conversación. «Sí, soy yo». Adeline miraba a Romualdo, luego volvió a mirar a la mujer a su costado. «Disculpe, estoy segura de que nos hemos visto antes». Belfiby se quedó callada. No recordaba haber visto a Adeline así de cerca. Antes de que su mente hurgara y trajera a flote algún recuerdo, la rubia habló sin reparos. «Sí, ahora lo recuerdo. Es la hermosa pelirroja a la que se refieren los diarios». Belfiby permaneció imperturbable con la mirada intensa y fría, traspasando a la mujer que tenía frente a ella. «Es usted, ¿no es así?», remató la ex cantante. «No soy una asidua lectora de diarios», dijo Belfiby. Adeline logró tomarla por sorpresa, pero no era a lo que la rubia se refería. «Es la amante de Romualdo», afirmó Adeline sin mirarla. «Estoy hablando del presente, no del pasado». Ante la sinceridad de la mujer decidió dar por terminado el juego. «Lo sabes». «Lo sé, ahora».
Estás rondándolo desde hace tiempo, dijo Adeline con una mueca de sonrisa que molestó a Belphoebe. Parece que conoce muy bien el Desiree para ser una desconocida. Claramente no lo es. Por eso está aquí, y no allá abajo como todos los demás. Tú lo retienes a tu lado con esa farsa de tu enfermedad, contestó en contraofensiva. ¿Farsa? ¿A esto le llama farsa? Dijo la rubia elevando la voz lo mejor que pudo. Donde antes hubo un instrumento de ruiseñor maravilloso, ahora solo quedaba una voz sepulcral que le provocaba carraspear. Luego intentó acercarse a la pelirroja, pero parecía tan débil que requería ayuda de alguien más para lograrlo. Belphoebe Dagger no era una mujer que se impresionara fácilmente. Ya había visto demasiadas cosas en su vida para que unos chirridos lastimeros y una aparente debilidad física ablandaran su reluctante corazón. A mí no me conmueven los chantajes, Adeline. Soy inmune a las cursilerías. Yo está enamorada de él. ¿Me lo preguntas? No, lo afirmo. Está enamorada de él por su actitud, como lo estuvo ella, como lo estoy yo. Lo tuyo no puede ser amor. Belphoebe obvió todo el comentario y se concentró en Adeline solamente. Lo retienes en contra de su voluntad. Está equivocada en ambas cosas. Que juzgue que mis sentimientos por Romualdo no sean sinceros, me tiene sin cuidado. Ni siquiera pongo en duda que usted lo ame, aunque solamente le caliente la cama de vez en cuando. Belphoebe no pudo disimular su molestia ante la forma despectiva en los gestos y el tono burlón en las palabras de la rubia. Se equivoca en lo segundo también. Adelaide continuó entre carraspeos. Romualdo está conmigo por decisión suya. Yo jamás le he instado a que permanezca a mi lado. Mintió. Era verdad que nunca le pidió que se quedara, pero sus actos hablaban por sí solos. Si bien no exigía nada, tampoco le otorgaba la libertad al que sabía no era suyo desde antes de que ocurriera aquel accidente casi 3 años atrás, cuando, deslumbrada, lo perseguía día y noche como una adolescente enamorada para lograr llamar su atención. Eran compañeros de trabajo, sin embargo, Adeline quería más que su colaboración o amistad y haría lo que fuera para que notara sus intenciones. Cuando Romualdo comenzó sus planes de independizarse de la orquesta donde trabajaba, abriendo su propio espacio de espectáculos, Billin perdió los estribos. Iba todas las noches a buscarlo al Desiree, pero él se negaba a recibirla al principio. Después se retiraba temprano para evitarla. Una noche fría y que amenazaba una gran tormenta, Adeline se empecinó en esperar a que él saliera. El pronóstico del tiempo se cumplió con un cielo completamente oscuro y cerrado, y la mujer, en lugar de retirarse o resguardarse del mal clima, prefirió quedarse allí, mojándose bajo el agua helada. El resultado, severas fiebres le atacaron menguando su salud por un capricho. A partir de ese suceso, la pérdida de su voz fue paulatina, con las infecciones en que recaía y el uso de medicamentos cada vez más agresivos, hasta que finalmente no pudo volver a cantar, terminando su carrera de forma abrupta. Cavendish, al enterarse del infortunado suceso, se sintió culpable por no haberle hecho frente y cortar sus infructuosas aspiraciones románticas. Quizás si hubiera hablado con ella a tiempo, la tragedia podría haberse evitado.
solo que estaba demasiado ocupado en lo suyo para ponerse a pensar en empeños sentimentales que ni siquiera había alimentado. La cantante perdió el instrumento que le daba trabajo. Por ello, simplemente no pudo desampararla después de los rumores que se desataron, donde lo culpaban directamente, porque era sabido que la chica estaba enamorada de él. Decidió ayudarla hasta que lograra recuperarse del todo, al menos en lo físico. Pero, con el paso del tiempo, como una maldición para ambos, eso no ocurrió. La salud de Billin había sufrido un severo daño y al menor enfriamiento le provocaba recaer. Esto fue para Adeline un golpe duro. Aún así, se consolaba con la ayuda que le ofreció Romualdo al aceptarla a ella y a su madre en su casa como invitadas para que ahorraran en gastos. Estaba pagando una buena propiedad de 7 pisos en un inmejorable lugar. Espacio sobraba, así como la mejor de las intenciones por su parte. Una vez que las Billin entraron en su hogar, no volvieron a salir de ahí. Romualdo no se quejó en todo ese tiempo. Sin embargo, dejaba claro que la ayuda era en nombre de la amistad que fueron construyendo con el paso del tiempo. Cavendish sabía que desamparar a una mujer desprotegida cuando lo habían vinculado con él sería un mal augurio para sus futuras pretensiones. Por su parte, Adeline no lograba que su benefactor se fijara en ella como mujer y no como un cachorro desafortunado que rescató de la calle. Esa era la dolorosa verdad puertas adentro, sobre todo después de descubrir el secreto que Romualdo guardaba muy bien. La enfermedad de Billin empeoraba con el tiempo, mas no importaba. Ante la sociedad, ella y Cavendish eran más que amigos. Disfrutaría al menos de vivir tranquilamente, enferma, pero con su presencia constante. Hacer esa verdad consciente en su pensamiento le hizo más daño de lo que esperaba. Un cachorro callejero, se repitió mofándose de sí misma. Él pasó la noche en mi hogar, en mi cama. Es obvio que no le es muy agradable regresar a su propia casa. Los alegatos de la señorita Dagger la sacaron de sus cavilaciones. Pero vuelve. Él vuelve. Se defendió la rubia alzando la voz provocando un acceso de tos. ¿Y con eso te conformas? ¿Tan poca dignidad tienes? ¿Me lo dice usted? Creo que es la menos indicada. Se queda con lo que puede obtener cualquier prostituta. Al menos ellas ganan para comer y vivir, algo que no se puede decir de su conducta. ¿Cómo te atreves? Belfiby estalló en furia. Como imaginaba, esa mujercita que parecía tan frágil, en realidad de desvalida no tenía nada. Estás ardida porque no eres capaz de cubrir todas sus necesidades. Él acude a mí para... ¿Sí? Exacto. Recurre a usted cuando tiene necesidad de hombre, pero viene a mí después de eso, y así será siempre. Él estará y estará a mi lado irremediablemente. Se envalentonó la rubia. Yo no lo voy a permitir. Romualdo está enamorado de usted. Adeline la miró directamente. No había burla, pero sí reto en sus ojos azules. Belfiby no esperaba esa pregunta. Por primera vez se la hizo a sí misma. Estaba segura de que ella sí lo quería, pero ¿él a ella? La respuesta es no, dijo Adeline girando la cabeza. Tampoco lo está de ti. Si te quisiera de verdad, él no...
se defendió Belphegor al no poder ser capaz de dar ningún tipo de respuesta. Sí, es verdad, la interrumpió otra vez. Lo mismo le digo, Belphegor. Si la quisiera, estaría con usted solamente. No regresaría cada noche a su casa, donde la espero yo. Eso puede cambiar, dijo Belphegor en voz pausada. El planteamiento de la cantante la sacudió con fuerza. No esperaba aquello. Constantemente se preguntaba por qué seguía al lado de Adeline. Hace un momento, ante todo el mundo, él la nombró como su querida amiga. Entonces, ¿por qué se sentía girar en un círculo sin fin? Y ahora mismo la rubia había entrado a ese círculo también, girando ambas sin control, a la espera de estrellarse la una contra la otra. Tiene razón. Puede cambiar, pero no a beneficio suyo, ni mío. ¿Cómo lo sabes? Las palabras de Romualdo resonaron en su mente. Ella conoce cosas de mí que tú no. Belphegor sintió pánico, pero no lo demostró. El proceder de Adeline, la seguridad que demostraba con todo y su resignación de que Romualdo no la dejaría. La hermosa mujer de aspecto dócil no se dejó amedrentar por su también palpable y deslumbrante belleza, su propia seguridad, su garbo. Quiso saber a qué se refería. ¿No se lo imagina? ¿No logra entender por qué no está enamorado de usted ni de mí? Belphegor seguía absorta en sus propias deducciones. Quería gritar que lo dijera de una vez, pero su mente ya había anticipado una incómoda respuesta que salió a flote desde lo profundo de su corazón, tan rápido que casi suelta una carcajada cínica. Trató de disimular con una mueca de sonrisa. No puede. No puede, porque ya lo está. La respuesta de Adeline sucedió casi al mismo tiempo en que su voz interna repitió exactamente lo mismo. Ya lo está. Romualdo está enamorado de otra mujer. Los rojos labios de Belphegor temblaron. No pudo evitarlo. El corazón le dio un vuelco horroroso y sintió un antiguo dolor, uno conocido por ella. Su pecho estalló en terribles celos, temblores, en rabia pura. Giró la vista hacia la logia donde Romualdo seguía contestando preguntas. El mismo rostro de piedra, bello y perfecto, se le veía concentrado en su trabajo. No, jadeó apenas. Por su silencio, supongo que ya lo entendió. Tal vez hasta se lo contó. La rubia sonrió de forma macabra, disfrutando el momento. No, no lo sé, mintió, aunque su corazón lo estaba gritando, desgarrándose ante la verdad que no quería admitir. ¿Va a otorgarme el mismo placer?, dijo Adeline sonriendo. Belphegor la miró con odio. Me hundió en el infierno con solo una mención suya en los diarios. Desde entonces vivo en él. Jamás he vuelto a ver la luz. Belphegor dio un paso hacia atrás. No podía creer la fuerza siniestra que tenía esa mujer frente a ella. Adeline no se detuvo. ¿Lo recuerda? Seguramente hablaron sobre mí en algún momento de la noche. Él no fue a dormir a casa. ¿Sabe? Tuve temor de que no volviera más, pero recobré el aplomo por la mañana cuando lo vi en su lugar de siempre.
Resulta tan cómico en realidad que volvamos al mismo punto de partida, ¿no lo cree? Adeline sonrió con ironía. ¿Siente el déjà vu? La pelirroja movió la cabeza en negación. Nuestro Romualdo tiene dueña. La ha tenido desde siempre. Nunca la olvidó, dijo la rubia clavando la mirada en el hombre que amaba. Un consejo, señorita Dagger. Olvídelo. Si es que puede, hágalo, antes de que sea tarde y pierda toda esperanza de amar y ser correspondida. Belphegor volvió a jadear audiblemente. No daba crédito a la desfachatez de Adeline. Las mujeres del mundo no existimos. Él solo reconoce a una. Las demás somos maniquíes, copias de su recuerdo. Pero cuando despierte de la ensoñación nos desecha sin miramientos y vuelve a ella una vez más. Pero sigue contigo. Belphegor aún no alcanzaba a comprender del todo las palabras de Adeline. Prefirió creer que solo quería desanimarla de luchar por Romualdo. Algo tienes que hacer para que se quede a tu lado. Estás imposibilitada y aún así está contigo. Yo soy una mujer entera, sana. Puedo proporcionarle todo lo que tú no y más. Aún no lo entiende, ¿verdad? Él está conmigo, pero no está. No por mí. No comprendo. Belphegor estaba cada vez más confusa. Está conmigo porque cumple con su palabra. ¿Acaso juró cuidarte hasta la muerte? ¿Están casados en secreto? Cuestionó ella con temor de que fuera verdad. Esto es una locura. Romualdo cumple la palabra que me empeñó. Por eso nunca va a dejarme. Lo tengo tan cerca de mí, pero está tan lejos. Su mente, su cuerpo, su corazón. Solo tengo una cáscara hueca, un enuco. Solo tengo el cariño de un amigo y la presencia de un fantasma. Y es lo único que tendrá usted también. Si algún día me deja, si lo llega a hacer, será solo para correr al lado de ella. No lo hace aunque se esté muriendo, porque me lo prometió. Belphegor apenas podía creerlo. Las conclusiones de Adeline eran estúpidas e inverosímiles. De pronto le causaron risa. Rió tanto que se le escaparon algunas lágrimas irritándole los ojos por el maquillaje. El poder de esta bruja sobre Romualdo no puede ser así de grande, pensó en medio de sus carcajadas. Había tantos detalles en aquella historia que Belphegor desconocía que no podía creer lo que Adeline expuso. Cuando al fin pudo recuperar el aliento, se convenció de que toda esa perorata era un invento para ahuyentarla de Romualdo. Ella misma, con sus actitudes, le proporcionó elementos para armar aquel melodrama novelesco. Después de todo, ella era una artista interpretando dramas románticos, primero con su voz, ahora con la pluma tras bambalinas. Como los buenos titiriteros, toda una reina de la mentira. Esa era la verdad. El nombre que pulsaba dentro de su cabeza como una alarma realmente no tenía sentido. Después de todo,
¿Acaso no fue ella, Belphoebe Dagger, quien separó a la novicia y al profesor de música en el internado? Adeline era una mentirosa patológica, lo sabía. Era de su misma calaña, mentirosa contra mentirosa. La rubia navegaba con bandera de víctima lastimera, pero Belphoebe era una temible contrincante que peleaba frontalmente. No te creo nada, fue su respuesta. Romualdo es un hombre vital y merece más que dramas baratos. Adiós, señorita Dagger. Adeline giró el rostro. No quiso mostrarle las lágrimas que se escapaban de sus ojos garzos. Hacía tiempo que no lloraba. El pasado había permanecido quietecito y lejano, al menos por algún tiempo. Ahora estaba tan revuelto que sintió marearse y volver el estómago ahí mismo. Ojalá haga caso a mi consejo antes de que sea tarde, recomendó la rubia con un hilo de voz. Voy a luchar, contestó Belphoebe más segura de sí misma. Es inútil. Es una batalla perdida. No para mí, afirmó la pelirroja con suficiencia. Eso decía yo. Por mi capricho de tenerle, arruiné mi vida y la de Romualdo. No arruine la suya. Eso no me pasará a mí. Ellos la arrastrarán. Tienen el poder de consumirle y aplastarle. La harán pedazos. Son crueles. Su amor no tiene piedad porque yo no lo tuve. Estás loca. Deberías ir directo a un sanatorio. Se mofó Belphoebe. Tal vez. Quizás usted será mi compañera en un futuro no muy lejano. Belphoebe se acercó amenazadoramente a Adeline. Le molestaba de sobremanera que se comparara con ella. La rubia le clavó la mirada vidriosa sin amedrentarse. Parecía que no tenía miedo a nada. En ese momento su madre llegó, notando de inmediato la tensa situación. El semblante mortecino de su hija no auguraba nada bueno. Alejó de inmediato a Belphoebe de ella pidiendo ayuda. La pelirroja se retiró por el pasillo en dirección contraria. Después del estreno, Romualdo volvió a ausentarse. Ya había pasado una semana y los diarios decían que la salud de Adeline Villin había decaído. Belphoebe se preguntaba si su acalorada charla tuvo que ver con ese desmejoramiento. Internamente se persuadió de que lo tenía merecido por inventar aquellas patrañas sensibleras. Meditó si la ausencia de Romualdo se debía a que la rubia le contó cómo la había incordiado. Ni crea que vamos a caer en el jueguito, se convencía. Se imaginaba al músico riendo de las estupideces de Adeline. Enamorado de alguien más. Belphoebe reía de esa declaratoria totalmente absurda. Bien dice el dicho que el pensamiento atrae a las personas. Romualdo se apareció en el departamento de Belphoebe. Cariño, te esperaba desde hace días, saludó melosa al recién llegado. Belphoebe, ¿fuiste a ver a Adeline? La pelirroja no esperaba eso, al menos no tan pronto. Nos encontramos en el Desiré, mintió. La noche del estreno. Escuché que está delicada. Sí, lo está. Me comentó que habló contigo. ¿Hablaron de algo en particular? Belphoebe se sorprendió sin permitir que Romualdo lo notara. Adeline no le había contado sobre el exabrupto. Pues no. Hablamos sobre el espectáculo, sondeó ella con cuidado. ¿Sucede algo? Me ha pedido que venga a buscarte. Quiere hablar contigo.
¿Conmigo? Phoebe quiso reírse, pero se contuvo. ¿Qué pretendía la rubia? ¿Enfrentarla con Romualdo para causarle más lástima? Tampoco entiendo por qué quiere verte. Que yo sepa, ustedes no son amigas, ni siquiera conocidas. ¿Será que sintió simpatía por mí? Ella mencionó que mi nombre aparecía en algunos diarios. De inmediato Romualdo se puso rígido. ¿Diarios? ¿Qué diarios? Sí, supongo que fueron los rumores que comenzaron a rondar por ahí sobre nosotros, ¿recuerdas? Esa noche del estreno, Adeline y yo mantuvimos una conversación cordial. Congeniamos de inmediato. Belfiby volvió a mentir. Romualdo la miró con sospecha. ¿Vendrás a verla? Tengo entendido que ella no te caía bien. Bueno, las circunstancias han cambiado, pero si ella me solicita, iré a visitarla cuando pueda recibirme. Continuará.